Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. Amo hablar con la persona que hoy tengo aquí delante. Disfruto muchísimo viéndote sobre las tablas y verte trabajar es un aprendizaje continuo. Actriz, productora, mujer polivalente y multidisciplinar. Mónica Regueiro. ¡Ay, qué gusto de presentación! Gracias por visitar este episodio de Esto no es una entrevista. Gracias a ti por invitarme. Me hace muchísima ilusión, además, sí. Lo sabes, mucha. Sí, estoy feliz. Yo muy feliz. Que además la última vez que hablamos siempre ha sido por teléfono con pantallas y reencontrarte tan da gusto, por fin. Sí. Y además lo podemos hacer aquí en Plató 24, que de Alexandra y Javi. Me encanta, el espacio es increíble. Es que fue lo primero que dije al entrar, es que me parece chulísimo, estaba genial, qué guay. Tiene como una magia, ¿verdad? Sí, me gusta muchísimo. Mira, tenemos todo ya hoy para hablar. ¿Cómo estás tú, antes que nada? Pues mira, hoy estoy cansada. No sé por qué. ¿Verdad? No sé por qué, pero hay que empezar a decir, porque tenemos esta costumbre, ¿no? De ¿qué tal? Bien, súper bien, ya por sistema. Bueno, pues decir cómo estás de verdad. Yo estoy agotada. Se me nota la voz, segurísimo, porque tengo la voz como tocadilla, porque llevo así como mucha tralla de trabajo, de promo, que todo es bien y estoy feliz y ojalá siempre estuviese cansada por esto. Muchas veces estamos cansadas por otras cosas, pero estoy muy contenta, pero sí, estoy notando ahí como la necesidad de tener un paroncillo, porque en verano no he podido, entonces como que llevo todo el año arrastrando el no parar nada de nada. Entonces tiras, pero llega un momento en que, ostras, el cuerpo se resiente también. El cuerpo ya le está diciendo, hola, ¿qué tal? Para un poco. Sí. Entonces, a ver si antes de Navidades puedo hacer un paroncillo. Seguro que sí. Y si no, ahora igual, mira, yo empiezo estas conversaciones, estos viajes que tengo con ustedes, otorgándoos el poder de la teletransportación. Entonces, qué guay. Yo soy la teletransportación para que esta conversación la tengamos en un sitio que os dé tranquilidad, que os dé paz y así descansemos al menos un poquito de todo el caos que hay fuera. Qué guay. ¿A dónde nos vamos, Mónica? Ay, pues nos vamos a Galicia. Eres la segunda persona que me recomienda Galicia. ¿Ah, sí? Claro, yo soy de Coruña, entonces me sirve casi cualquier sitio de Galicia porque me parece, pues eso, un remanso de paz. Pues yo no conozco nada de Galicia. ¿No? Lo tengo muy pendiente porque es algo... Así que vamos a algún sitio que tú me digas. Pues mira, te recomiendo muchísimo, por ejemplo, podría irme a cualquier playa, porque además es tan guay en invierno o en verano. En Galicia el mar picado es una maravilla y con tormenta y con mal tiempo. Atlántico, Cantábrico, da igual, puedes escoger, está genial. Pero como a mí me gusta mucho también comer bien, ¿vale? Cuidarme mi vinito, mi alvarillo, mi godello. Pues te recomiendo un sitio en la Costa da Morte, que se llama San Andrés de Teixido, que solo tiene 2 bares, el pueblo, solo 2. Entonces, en el primero, que entras justo porque es una especie de cabo que está en la punta de un sitio donde hay un faro, que es muy famoso, porque la leyenda lo que dice es que si no vas de vivo, vas de muerto. Pero que en algún momento vas. Vale. Con lo cual es como visita obligada. Si tú vas a Galicia tienes que ir a San Andrés de Teixido y tomar percebes, en este sitio que yo te digo solo hay 2. Vale, no tiene pérdida. No tiene pérdida. Vale. Percebes o el plato especial de la casa, que son berberechos fritos con patatas. Y está buenísimo. Vale. Así el frito igual a mí un poco me mata, pero... Bueno, en realidad no son fritos, son como a la plancha. Vale. Son así, encebollados. Vale, pues entonces nos vamos para allá ahora y descansamos ahí un poquito. Genial. Y tenemos esa conversación. Luego te pediré que me enseñes algo en galego para que pueda decirlo. Entonces, ahora que estamos ahí y estamos sentadas descansando, me gustaría echar la vista atrás y que nos imaginásemos sentadas, además precisamente en Galicia, en el patio de butacas, desde donde viste en el escenario a María Pujalte, representando esa obra de Valle Inclán. ¿Y qué te pasó a ti por la cabeza o por el cuerpo después? Pues jolín, pues eso, era el Centro Dramático Galego, era el Santiago, el teatro principal, si no recuerdo mal, y era una obra de Valle Inclán. Y es verdad que yo recuerdo que me impactó muchísimo ver a María. Es muy curioso porque años después, hablando sobre esto, Luisa Era me decía que él estaba en ese montaje también, ¿sí? Pero a él no lo recuerdo. Yo recuerdo a María porque además tenía una escena
súper impactante, que ella de repente se rasgaba el vestido y bueno, era como muy, muy, muy potente. Y yo creo que era como una de las primeras salidas que hacía con el instituto, o sea, que tendría pues 14 años quizá, no creo que más. Y ahí sí que empecé como a plantearme en serio, ostras, esto a mí me gustaría que me pasara estando del otro lado. O sea, provocar esto en la gente es súper fuerte. Porque es que además, fíjate cuántos años después, no voy a decir cuántos, es que tengo la imagen grabadísima. Entonces es súper fuerte, ¿no? Lo que me impactó y yo creo que si había ahí una semillita, pues eso como que la sentó. Pero a pesar de eso, o sea, fuiste a verlo, te impactó. Sí. Pero recuerdo que luego tú no hiciste arte dramático en el momento, hiciste publicidad y relaciones públicas, que además era la primera vez que se implantaba como licenciatura en Galicia. Hasta ese momento no existía esa carrera. Y éramos además una de las pocas de letras que teníamos proyecto fin de carrera para conseguir licenciarnos. Entonces, era todo como muy nuevo, yo creo que estaban probando el plan, los profesores tampoco sabían muy bien de qué iba la cosa, y entonces era muy pequeño, muy de andar por casa, solo había un curso por promoción, entonces era como que nos conocíamos todos. Para mí fue un momento genial. Y ahí sí contacté ya de verdad con el teatro universitario. Después de acabar la carrera me fui a Vigo y empecé a trabajar en el ayuntamiento y empecé a trabajar en la compañía que gestionaba el Festival Alternativo de Teatro de Vigo, que es uno de los más importantes, sigue existiendo todavía en Galicia. Entonces fue como un link perfecto también, porque hay otra parte que a mí me interesa mucho también, que es la del trato personal, ¿no? La de comunicador. Es que no es periodismo exactamente, es pues eso, una parte de comunicadora que a mí me atrae un montón y que me lo dio haber estudiado la carrera que estudié. De hecho, la parte de comunicadora, vamos a dar un salto en el tiempo, pero la parte de comunicadora tú la ejerces con tu podcast también. Sí. Estoy bien y otras mentiras. Es verdad. Sí. Que es súper chulo quien no lo vea. O sea, que ahí siempre estás transmitiendo también información con gente de la profesión que conocemos. O sea, sobre todo además que me interesa mucho que se vea esa otra parte que no es la que habitualmente tenemos presente, ¿no? De los estrenos, la parte como más glamurosa, los estrenos, el trabajar en algo que te gusta, pero que hay un mogollón de trabajo detrás, muchísimo sacrificio, y que los actores y actrices que vemos, o la parte de la profesión que vemos, directores, es un exponente mínimo de la realidad de la profesión. Es que el 90% vivimos en otra realidad diferente, y yo soy una súper privilegiada. Pero primero que hay un montón de gente que no puede trabajar solo, o sea, no puede subsistir solo siendo actriz o actor. Y que además es un trabajo muy, muy, muy intermitente, con lo cual las condiciones son complicadas, aún teniendo la suerte de trabajar. Y es importante que se sepa y que todos conozcamos que la gente que trabaja también tiene malas temporadas, dificultades económicas, procesos de inseguridades muy grandes, porque jugamos con esta cosa de ya no gusto, ya no me llaman, o ahora ya no puedo trabajar porque he cumplido no sé cuántos, y que hay como mucha parte detrás que no se ve. Es como la parte también de que a mí me gusta mucho hablar contigo, la parte también de producción, del trabajo que hay para levantar una obra de teatro. Sí. Porque además, porque tú llevas producciones off y las obras que levantas, no es que sean sencillas de levantar, te quiero decir que por ejemplo, Principiantes, Animales de compañía, que la podemos ver en el teatro. Sí. O sea, ahí hay un trabajazo detrás de elenco, puesta en escena, gira. De años. Es que al final son años, y en teatro se levanta un proyecto normalmente, no siempre, antes que en cine. En cine ya es complicadísimo. Pues desde que la idea germina hasta que después se acaba transformando en algo real y material, pueden pasar facilísimamente 5 años. En teatro no tanto, pero muchas veces un par de años. Hasta que todos los elementos confluyen, porque es verdad que yo desde que empecé con la productora, hace como unos 10 años más o menos, una de las cosas que yo tenía como claras era que me gustaría hacer lo que a mí me gustaría ver como espectadora.
Entonces eso me ha hecho esperar muchas veces los calendarios de la gente con la que quería trabajar, que un proyecto estuviese casi levantado y por algo que pasaba, que no podíamos controlar, volviésemos a la casilla de salida. O sea, hay como mucho trabajo detrás de preproducción y luego cuando se monta, pues lo que tú dices, un montón de departamentos. De hecho, cuando hicimos la lectura ahora en verano de Animales de Compañía, de repente vino todo el equipo y yo decía, hubo un momento que dije, madre mía, toda esta gente, porque es que éramos muchísimos. Y en el escenario se ven 4 a 5 personas, nada más. Entonces, los equipos son enormes y requieren de mucho trabajo antes de que se ponga en pie. Porque, por ejemplo, hablamos de Animales de Compañía, ¿cuánto, desde que nace la idea, ese proceso, todo lo que tú decías de la preproducción a yo que la he podido disfrutar el otro día, ese momento, ¿cuánto ha tardado, por ejemplo, Animales de Compañía? Pues mira, es que justo Animales de Compañía ha tardado mucho más de lo habitual, porque es una función que ya se estrenó en catalán hace como unos 10-12 años y mi socia habitual, que es Vania, Carla Roca, es mi socio con el que trabajo prácticamente siempre, la montó en Barcelona. La vio en una casa, el texto es de Estel Solé, que era también una de las actrices y directora del proyecto, y la montaron estuvo en 2 o 3 espacios en Barcelona. Tuvo gira colombiana, o sea, que tuvo como mucha vida. Y me dijo, me gustaría que viese esta función, porque yo creo que tiene como mucho potencial para hacerla a nivel nacional, en castellano, Y en ese momento ya la fui a ver con Fele, que fue, curiosamente, quien acabó siendo el director de la función. Y es verdad que nos gustó un montón el montaje y el texto. Y a partir de ahí hubo como un par de intentos de montarla con otros equipos y por unas cosas o por otras siempre se quedó ahí hasta ahora, hasta hace más o menos un año aproximadamente que se dio la oportunidad y a partir de ahí sí que empezamos a decidir pues quién iba a dirigirla, cuál iba a ser el reparto y todo eso pues lleva más o menos para tener un espacio en Madrid, una gira posterior, o sea, tener como todo armadito para que eso tenga una vida y una amortización. Claro, porque esto pues también se hace para ganar dinero, o por lo menos no perderlo. Pues prácticamente un año o un poco más. Porque, según tengo entendido, la programación es a año vista, o sea, un año antes ya tenéis que solicitar estar en el circuito. Sí, porque además todo funciona como por redes. Hay semestres en los que los programadores van a ver espectáculos para llevárselos luego a las salas y los procesos son lentos y en los teatros públicos todavía más que en los privados, o sea, Español, CDN, todos estos espacios, La Abadía, programan con muchísimo tiempo de antelación. O sea que es un poco más de estrés todavía si ya no tenías suficiente. Claro. Así que hay que tenerlo todo como medido para no quedarte de repente con todo montado. ¿Y ahora qué hago? Tengo 4 meses de barbecho o 6 o ¿qué pasa con muchos proyectos? Dices, bueno, pues es que hay que esperar este periodo porque hemos estrenado aquí, pero la gira llega, eso me lo invento, 6 meses más tarde. Claro, entonces, por ejemplo, Animales de Compañía, siempre digo de compañía. Sí, a veces Animales de Compañía. A veces digo en compañía y de compañía. Ha tardado más de lo normal, pero, por ejemplo, también está la de Carolina, que estábamos hablando antes, Carolina Yuste. Sí. ¿Esa también esa sí entra en la media o ha tardado un poco? Sí, a ver, además a mí el proyecto de Carolina me llegó el texto a través de ella. Me lo envió, cuando lo leí me pareció algo súper potente, es un monólogo de Quique Cervantes, de Enrique Cervantes, que además está basado en una experiencia personal que tuvieron ambos en el instituto, son compañeros de instituto, y lo vivieron juntos, y me pareció que estaba escrito con una honestidad brutal y era algo como súper sencillo, pero pues que habla esto del acoso escolar, del bullying, de un montón de cosas súper potentes, y además desde un punto de vista, yo creo que nada... como muy desde el amor, ¿no? No desde el haberse quedado ahí dentro, ¿no? Claro, entonces me pareció súper bonito y me parece muy interesante que ella dirija también, que no es la primera vez que lo hace, pero que dirija una pieza tan personal, que ellos tengan una relación tan estrecha. Hay 2 directoras, porque está otra directora además de Carolina, y ahora estamos justo arrancando los ensayos.
y de hecho vamos a estar en un espacio aquí muy cerquita, en Exlimity dentro de poquito, pues para hacer como una primera muestra, presentación y ver a dónde nos lleva. Qué guay. Sí. Qué guay. ¿Y entonces tú como productora también vas a los ensayos? Si no estás... Sí. No voy a todos los ensayos, ni muchísimo menos, pero sí que me gusta ver el proceso, porque además ves cómo cambian totalmente desde que arranca a cómo va creciendo, cómo se escogen cosas, otras se desechan, es súper gratificante. Y te cuesta, esta pregunta yo ya te la he hecho, pero la hago también aquí en público, pero esa parte, porque por ejemplo, hablábamos, ¿no?, en animales o en principiantes, estás encima del escenario también. Entonces, Sí. Hay que cambiar el chip. Yo que, por ejemplo, estoy aquí, pero también estoy intentando controlar todo lo que pasa y Claro. a veces cuesta. Es un poco locura, ¿no? Sí. Entonces, esa parte tú, a la hora de gestionar el proyecto, la gira, estás en el teatro, ¿tienes ya como muy sincronizado separo actriz, separo productora o es, al final va unido de la mano una cosa y otra? Cada vez más. Es muy difícil separarlo al 100%, porque en realidad estás pendiente de muchas cosas que un actor que solo es actor, y no me refiero a solo con que sea algo, sino que se tiene que ocupar de hacer bien su trabajo y ya está. Claro, no es lo mismo. Yo estoy muy pendiente de todos los frentes que se abren, que son mogollón. Y de cómo va la venta, y de qué repercusión tiene no sé cuánto, y de cómo va la campaña de comunicación, y de los equipos, de cosas que pasan entre escenografía, la parte técnica, vestuario. O sea, están pasando cosas continuamente. Es verdad que yo creo que la clave está un poco en rodearte de un equipo autosuficiente, sí, y en el que confíes muchísimo. Y a mí en ese sentido también me alivia muchísimo la figura de mi socio, de Carla Roca, que sé que siempre está ahí, que está pendiente de todo, que a veces durante los periodos de ensayo me protege de ciertas cosas. Sí. Claro, que cierta información no llega y llega luego. Pero he ido aprendiendo a hacerlo con el tiempo. O sea, los primeros proyectos, por ejemplo, cuando arranqué con la empresa, con la productora, con Producciones Off, arrancamos con 3 proyectos a la vez y eran súper grandes para lo pequeñísimas que éramos. Entonces era Los miércoles no existen, que acabó durando 3 años y yo era actriz ahí también. Feel Good, que fue la primera coproducción que se hizo con El Español, de una productora privada, y Recortes, porque estábamos además en plena crisis de las mareas blancas, y era un texto que dirigía Mariano Barros e interpretaba Alberto San Juan, y que iba, o sea, eran proyectos súper diferentes entre sí, que iba sobre esto, sobre la problemática de qué pasa ahora con la sanidad y dónde dejamos a la gente sin recursos. Entonces, fue todo como a la vez, y ahí sí que dije, bueno, nunca más me voy a meter en un proyecto donde esté como actriz, y en el siguiente volví a repetir. O sea, no cumplí mi palabra para nada. Pero fui aprendiendo poco a poco a desligar las dos partes, porque si no es muy complicado. Sí, porque además lo que decíamos, que es, o sea, es la parte de producción y todo lo que conlleva. Sí. Porque vamos a situar cómo empezaste tú en Producciones Off, porque creo que fue a raíz de tú te vienes de Galicia, sí, con interpretación. Sí. Y luego también acabas en el Lara, y luego nace Producciones Off. Así es. Ese proceso de me vengo al final a Galicia con la carrera, al final me subo a las tablas. Total. Pero... Fue una decisión, a ver, y además me pilló un momento en Galicia que yo estaba haciendo unas prácticas en el Ayuntamiento de Vigo y me ofrecieron un puesto allí. Estaba haciendo prácticas en el gabinete de la alcaldía de Vigo, como relaciones públicas. Y de repente había la posibilidad de sacar una revista cultural, una cosa muy parecida que estaba haciendo Oporto también, y querían como seguir esa línea y tal, y me lo propusieron y dije, como me quede ahora, es que no me voy a ir de aquí nunca más. Y entonces me vine a Madrid, pues eso, para continuar formándome sin nada de nada, y el primer sitio donde me dan trabajo es en el Lara, y empecé en la taquilla del teatro, de taquillera. De taquilla pasé a producción, de producción pasé a gerencia, de gerencia a programación. Y es verdad que durante toda esta etapa también me dio la posibilidad de conocer a muchísima gente de la profesión, hacer mogollón de contactos, situarme en un lugar también donde pues era joven y estaba en un puesto de responsabilidad donde tenía que tomar decisiones, o sea que me sirvió de muchísimo para poder continuar luego. Y es verdad que un director que trabajó pues un par de veces con un par de producciones en el Lara, cuando yo estaba de programadora, Juan Carlos Rubio, en una conversación así como muy anecdótica, pues le dije, no, pues es que yo también soy actriz y tal. Y me dice, ¿cómo que eres actriz? Pero si llevamos conociéndonos 2 años, nunca me has dicho que eres actriz, pero esto cómo va a ser, pero hay que hacer algo y tal.
y nos inventamos una cosa que se llamaba los teloneros de Lara, que eran unas piecitas súper cortas que se hacían antes de la función principal en el hall. Y a partir de ahí vino todo como muy rodado. De repente eso fue como que hizo también que me plantease, ostras, me estoy yendo, ¿no?, por otro camino, por la parte de la gestión, que es muy bonita, pero yo no vine aquí para esto. Entonces me reconduje un poco y en plena crisis decido dejarlo y montar la productora, y así fue. Ya está hoy, fíjate sí. Y entonces, cambiando el ritmo, eso, ya estás como productora, estás como actriz, lo que hablábamos por ejemplo, de animales, el proceso de creación, y yo lo que te decía, tuve la suerte de verte el otro día sobre las tablas, que además se notaba que el público estaba disfrutando. O sea, yo creo que sí. Sí, que es una obra que al final es muy enérgica, que es lo que hablábamos de que no tiene parón, o sea, no es agotadora para nosotros, para ustedes sí, pero para el público lo que hace es que tiene el hilo todo el tiempo de que te mantiene alerta. Entonces, ese disfrute, ¿cómo lo estás llevando? Aparte de agotador, pero... Pues eso, por un lado agotador, pero porque los ensayos fueron agotadores y Fel es un director súper exigente, muchísimo. Entonces, físicamente fueron muy agotadores porque hacíamos 2 horas de cuerpo antes de empezar con la directora de movimiento, que es Elena Lombao, que es buenísima y nos daba unas claves increíbles, y yo agradezco muchísimo ese trabajo que hemos hecho. Pero eran 2 horas de cuerpo y luego 4 horas de ensayos. ¿Todos los días? Todos los días. Entonces, era un ritmo brutal. Bueno, de hecho, al 6º día habíamos puesto la función en pie, que esto no lo he vivido nunca con ningún director. Entonces, fue un ritmo de ensayos brutal y muy, muy potente, pero yo creo que después eso se ve al final en el escenario, porque es verdad que es un carrusel, ¿no? Es una función que estás todo el rato ahí en vilo. Dura 1 hora y 10, o sea, es cortísimo. Yo miré y dije, pues no nada. Pero es milimétrica. O sea, es esta cosa que yo creo que se ve muchísimo el sello de Fele de todo lo que él había hecho antes con Shakespeare, ¿no? De una cosa como muy corporal, y de la comedia como partitura, como tal. O sea, de que esto funciona porque el gag es esto que va así, ¡pam! Y si te retrasas 3 segundos, ya no va a entrar. Sí, como no vamos a desvelar, pero hay ciertas frases que a lo mejor que no son bromas como tal, sino que es una frase que está dicha como tiene que estar dicha. Exacto. Y ahí ya dices tú, y también dicha por ciertas personas. Claro, y funciona. Y funciona. Es verdad que es genial en el teatro ver la diferencia entre los públicos, porque, y esto no sé con quién lo hablaba el otro día, una compañera actriz que me decía, sí, el público de domingo es de domingo y va a reaccionar en otras cosas diferentes. Es súper curioso. Y en comedia pasa mucho que, claro, si los actores estamos acostumbrados a que el público reacciona en ciertas partes y a lo mejor no reacciona en esas, pero en otras donde nunca reacciona, sí, como que te descoloca, ¿no? En un principio, pero es súper guay trabajar así. ¿El domingo es como más tranquilo? El domingo suele ser más tranquilo, pero que entran cosas como distintas. ¿Sí? La gente se ríe en otros lados. No sé por qué, no sé si esto es científico, pero es verdad que ocurre. Pero, por ejemplo, en ese tipo de función, como eso, como está todo medido y como decías, con Fele coreografiado, no da tiempo a ni siquiera improvisar un segundo ni retrasarte de nada. No. A veces eso, en el texto te permites mínimas licencias, o sea, el personaje de Jorge Suquet, por ejemplo, que cuando entran están como preparando la cena y tal, no sé qué, pues ahí se permiten licencias, cosillas, ¿no? Es decir, pues hoy he traído no sé cuánto, hoy mi prima tal, porque hay alguien en el patio de butacas que le quiere nombrar, pero en lo que es la estructura y tal, no, tenemos que ser marciales, porque si no, se descabalga. Y además estar súper conectados entre nosotros, porque es verdad que es una función súper coral y en el momento en que uno baja de energía, los otros nos vamos detrás. Entonces hay que estar arriba con el compañero todo el rato. Lo notas tú mucho ahí, ¿no? Sí, y que es eso, un trabajo muy de escucha y de estar atento todo el rato. Además, para salvar, ¿no? Que pasa un montón de veces. Sí, de levantar los pies, te has olvidado de no sé cuántos. Entonces, siempre hay un compañero que te salva. Estás descubriendo, a pesar de toda la carrera que llevas y las funciones, porque al final entiendo que, aunque tú no estés en la obra como actriz, pero estés como productora, sacas al final un aprendizaje, unas herramientas que luego te pueden servir también para ponerlas como actriz. Claro, sí, total. Mira, yo, por ejemplo, ahora Producciones Off tiene Animales de compañía,
en marcha tiene el traje con Javier Gutiérrez y Bermejo, que dirige Cabestany, y ahora empezamos ensayos en nada, en 15 días, con Daniel Veronese, con una función que protagonizan Malena Alterio y David Lorente. Entonces, para mí es un gusto porque trabajo con gente a la que admiro tanto, a veces no son compañeros de escena, pero los puedes ver trabajar, puedes ver los procesos, yo aprendo todo el rato. Entonces, también intento tener muy presente esto, el privilegio que a veces se nos olvida, ¿sabes? Por el camino nos centramos en cosas como absurdas de no me llaman para esto o no hago no sé qué y te olvidas del enorme privilegio que tienes trabajando en lo que te gusta, montando proyectos que quieres montar, trabajando con gente a la que admiras y consigues tenerles en el proyecto para el que les habías llamado. Entonces, quiero tenerlo como muy presente porque a veces con esta vorágine de trabajo, es como que se te olvida y lo das por hecho. Sí. Y no se puede dar por hecho nada. Sí, es como muchas veces de la vida que al final das por hecho que esa persona va a estar ahí o que siempre vas a estar. Exacto. Y las cosas. Y yo lo noto mucho ahora que vienen compañeros a vernos, ¿no? Y que el otro día Jorge nos decía, por una compañera que le había dicho, joder, tened muy presente el privilegio que es esto, estar en un teatro comercial en Madrid con lo difícil que es, que estáis en la pantalla gigante de Callao, a tamaño 3 pisos, en el metro de Madrid, en los autobuses, os está viniendo gente a ver al teatro cada día, de lunes a domingo. Sí. Y a veces uno da por hecho estas cosas y dices, ostras, es que no hay que darlo por hecho, es muy difícil. ¿Qué pasa? Entonces hay que disfrutarlo mucho también y agradecer. Y por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? de tener presente lo que estamos haciendo, que nos estamos dedicando a lo que nos gusta a pesar de la ansiedad o lo sofoco que a veces el estrés. Me viene a la cabeza la frase que a mí me gustó mucho, que se me quedó, que era como el lema o el subtítulo de Principiantes, sí, pero la he cambiado a mi manera. Que decía que eso es lo que hablamos cuando hablamos de amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Sí, esto es un poco como que hablamos cuando hablamos de la vocación, ¿no? De esa parte vocacional porque, o sea, eres productora teatral, que es una de las cosas más arriesgadas que hay, actriz, cultura, y esa parte vocacional sigue. O sea, al final tú tenías la carrera, dejaste Vigo. Total. ¿Viniste? Sí, sigue y además yo creo que es el motor. Porque si no, en los momentos complicados es muy, muy difícil tirar. Porque tenemos primero una competencia brutal. Es verdad que se nota, y yo soy muy optimista en este sentido y quiero serlo y además confío en que así va a ser. Pero desde la pandemia hay realmente una bajada notable de público. No sé si en Madrid, creo que responde a varios factores, no solo a la pospandemia, que yo creo que justo después de la pandemia fue el efecto rebote contrario, o sea, nos lanzamos a ver espectáculos en vivo en el momento en que pudimos y el público respondió brutal, pero ha habido como una especie de recesión que yo creo que en concreto en Madrid también tiene que ver con que hay 18 musicales, que dices, ¿hay público para 18 musicales? O sea, como que la oferta, creo que los productores en general, siendo ya una profesión poco arriesgada, arriesgan cada vez menos, porque hay como mucho miedo al desastre y a que vaya mal. Entonces se va como a lo seguro y creo que ahí se está perdiendo un poco, sobre todo en los espacios privados, porque el teatro público es otra cosa, ¿no? El Español, el CDN, el Abadía, el Canal, pueden permitirse más riesgo porque cuentan con presupuestos públicos y creo que para eso está también, para poder ver cosas allí que no podemos ver en otros espacios y que vengan cosas de fuera y proyectos arriesgados. Pero en la producción privada se va como a lo seguro y a repetir. Yo, por ejemplo, noto que desde hace 2-3 años se repiten muchos títulos y es como, es que madre mía, será por títulos, ¿no? Claro, se vuelve a reprogramar cosas que en su día fueron un éxito en taquilla para intentar reproducir otra vez y tampoco funciona esto siempre, porque los tiempos son otros, los públicos son otros, han cambiado las tendencias, los gustos, pero es verdad que si no tienes vocación es muy difícil superar los momentos complicados, y los hay, porque así es. Claro. Y yo también, en ese sentido, también
tengo que decir que soy súper afortunada porque en prácticamente todos los proyectos he tenido muchísima suerte en ese sentido, pero no siempre es así. Entonces... Porque cuando tú creas un proyecto, por ejemplo, Mónica, no sé si podemos poner algún ejemplo de alguna de las obras, pero a ti te viene como la idea en la cabeza, por ejemplo, te pongo un ejemplo personal. Sí. El programa es mío, ¿no? Nació de una forma, luego empecé a tejerlo, luego fui buscando el equipo. O sea, eso en tu caso es así, tú tienes ya la idea y dices, animales de compañía, quiero... Bueno, eso no porque no lo has explicado, pero otra obra, ¿tú la germinas desde el principio o normalmente a producciones off suelen llegar los títulos? Pues mira, normalmente soy yo la que lo pienso. Vale. Llegan muchas cosas y cada vez más, que eso es también una buenísima señal, sí. Y que yo agradezco un mogollón, que me llegan muchas propuestas de actores, de otras productoras, de directores, de compañeros, muchísimas. Y eso, y en los 2-3 últimos años cada vez más. Que casi nunca puedo absorber, porque a mí ya me lleva tanta energía centrarme en mis proyectos en los que surgen de mí, y entonces quiero levantar, y tienes que tener tanta pasión para levantar un proyecto porque lleva tanto tiempo, hay tantas vicisitudes, puede ir de enfilado o puede que de repente lo tengas que aparcar, irte a otra cosa, renunciar a no sé qué, que tienes que estar enamoradísimo, y eso me puede pasar con proyectos que no son míos. Por ejemplo, me ha pasado con esto de Carolina y Quique. Ha llegado a mí el texto y bueno, de hecho es que recuerdo que lo leí un domingo, que tardé en leerlo, perdón, Carolina, ¿verdad? Pero lo leí un domingo y le escribí y le dije, ostras, tía, perdóname, porque lo acabo de leer, sé que me mandaste un montón, pero sé que hacerlo. Que además ahora el que lleva las riendas y todo el peso de la producción ejecutiva es otro productor amigo que se llama Manuel Sanra, de Sanra Producciones, sí. Y que está llevando ahí un currazo tremendo. Pero es verdad que en el 90% de los casos surge de algo que a mí me interesa, que quiero montar, que quiero levantar. Entonces, claro, también para explicar un poco la diferencia, lo que decíamos, ¿no? Las producciones, por ejemplo, como producciones off, van a los teatros privados. Explicamos un poco la diferencia entre la programación de un teatro público y un privado, para que nos situemos. Claro. A ver, normalmente lo que sucedía antes con las salas privadas es que programaban a más largo plazo. Cada vez las temporadas se han ido acortando más y más y más y más. Y ya es raro que algo esté 3 meses en cartel. O sea, a no ser que sea un musical. Pero lo habitual son 6 semanas, 8 semanas, si va bien vuelves otra vez en temporada, o a lo mejor el verano. Las temporadas son cada vez más cortas, y esto antes en teatro privado no era así, sí en los teatros públicos, que las temporadas eran pues porque tienen como la obligación, y que yo entiendo, de dar cabida al máximo de representación posible, porque es un espacio público y es un servicio público. Entonces, pues 4 semanas, 6 semanas. El canal ahora mismo está programando 2 semanas. Cada 2 semanas. El canal que es público, ¿no? El canal es un teatro público, es de la comunidad. Vale. Cada 2 semanas para una compañía privada, que haces toda la inversión, el montaje, tal. Es como que no te da tiempo ni de respirar. O sea, casi ni de comunicarlo, porque en cuanto estás anunciando que estás, ya te vas. Entonces, no da tiempo a coger el ritmo, claro, ¿no? Exacto. Entonces, es que es complicadillo. Pero sí creo que hay público, y que en Madrid hay muchísimo público de teatro, y muchísimas, y cuando salimos de gira yo lo veo, es que en todas las ciudades en general hay ansia de ver cosas. Pero que a mí me extraña, o sea, yo pensaba que se había como subido más. Es verdad que yo notaba menos producciones, pero sí, no sé si era se nota, ¿verdad? Sí, claro. Yo notaba menos producciones de... Me falta cartelera, o sea, no sé cómo explicarlo sin que quede... pero bueno, proyectos, claro, sí, es como, notaba como que me faltaba más variedad de la que había antes. Eso sí lo había notado post-pandemia, pero pensé que era pues por eso. Pero no me había fijado en la afluencia. Claro, sí. Y por esto te digo, yo creo que responde a muchas cosas diferentes, pero aquí en concreto en Madrid hemos tenido un verano permanente hasta hace prácticamente, o sea, hasta casi finales de octubre. Y eso también complica las cosas.
se juega como con muchos factores, porque la gente en vez de irse al teatro se va a las terracitas o te vas el fin de semana fuera de Madrid, cuando el fin de semana, pues nos lo decía el otro día un productor de aquí, ¿no? que decía el puente de octubre, que siempre es un puente fantástico para el teatro, que hay una afluencia de público brutal, que nunca hay problemas de ocupación, y dice, ha sido un desastre porque lo que ha hecho todo el mundo es irse. ¿No? Y el turismo que llega ahora, curiosamente, post-pandemia, a Madrid, Barcelona, Bilbao, es mucho turismo extranjero. O sea, como que se ha reducido el turismo interior, porque te vas o a la montaña o a otros sitios que no son ciudad, y ha aumentado pues, el turismo de gente de fuera que no va al teatro. Claro. Entonces es como multifactorial, pero algo realmente sí ha pasado. Hay un cambio en las tendencias del público, sí. Empezábamos además esta conversación en Galicia, que tengo que ir. Sí, te lo recomiendo. Sí, luego me apunto el sitio. Tenía pendiente irme por ahí, entonces estamos ahí sentadas. Ahora nos tomaremos los percebes. Y en este viaje que hemos hablado desde que viste a María Pujalte sobre las tablas, todo el recorrido que has hecho, como te decía al principio, en esa multidisciplina que has ido ejerciendo desde el principio, ahora que estamos aquí en Plato 24, animales de compañía y lo que tienes por estrenar y todo, hemos hablado mucho de teatro, aunque es verdad que también te podemos ver, te hemos visto en series, en películas y todo, lo que pasa que sabes que esa parte teatral nos une muchísimo también. Absolutamente. Pero todo este viaje, todos estos cambios, el venirte a Madrid, ¿cómo te ha transformado? ¿Qué te llevas de este viaje a fecha de hoy? Buah, me llevo un montón de cosas, pero sobre todo creo que pues eso, conseguir trabajar con gente a la que admiraba muchísimo, que desde Galicia ni soñaba con poder trabajar con ellos, y ir cumpliendo, sí, sueños así, y tener esta imagen, ¿no? El otro día mi compañera en Animales, Laura Galán, que claro, que también ha tenido un viaje, ya mucho más brutal, al estrellato fulminante y fulgurante. Y maravillosa. Y maravillosa que es Laura. Pues me decía, ostras, claro, es que tú piensa que me hacía muchísima gracia, me decía que Fel era mi crush. Imagínate, que me dicen a mí, cuando yo veía tesis, que me iba a dirigir. Y a mí me pasa eso con mogollón de gente, ¿no? Que digo, ostras, es que yo cuando estaba en mi casa, que era súper cinéfila, y veía un mogollón de actores y actrices que admiro muchísimo, y ahora son compañeros, digo, esto no me lo hubiera creído de la vida. Eso, cuando hice las visitas a Andrés de Teixido, seguro que no hubiera ni podido soñar con todo esto. Entonces, creo que es con lo que me quedo, ¿no? De tener la suerte de conocer a un montón de gente que admiro mucho y que los tengo en mi vida, y que uno lo normaliza mogollón, pero hay que ser consciente de que es un privilegio y una suerte también, ¿no? Sí. Una fortuna. Muchas veces me paro a pensar lo que lo has dicho, y precisamente en estos días y durante todo este tiempo, y es verdad, porque al final yo también he hecho la vista atrás y pienso, ¿no? En eso, por lo que hemos dicho, ¿no? De Fede, de ti, claro. Invitados que han pasado por aquí o por el patio que tú lo conoces. Total. Y al final es eso que tú te paras a pensar cuando eras, no sé, 10, 15 años atrás, y lo ves ahora, y creo que esa parte también ayuda mucho a esos momentos que te vienen de bajón o de ansiedad, porque yo te iba a decir, esta parte de la producción, que claro, yo también estoy aquí en la parte de producción de todo esto, digo, y lo vives. Sí. ¿Esta ansiedad se baja en algún momento o no? Pues también hay que aprender a convivir. Claro. Mira, a lo mejor de todo, terapia. Y trabajárselo mucho. Y ahí hay épocas mejores y épocas peores, pues como en la vida. Pero es que es verdad que es un trabajo que tiene muchos altibajos, y tienes que aprender a lidiar con un poco, pues el no saber, la inseguridad. Y gestionar eso de la mejor manera posible. Hay una parte positiva enorme, y entonces que pese siempre, intentar que esté siempre la positiva por encima. No siempre, está. Sí. Pero sí, te iba a decir eso, que pasa eso, que tiene incertidumbre, que yo la incertidumbre es algo que trabajo mucho con mi psicóloga. Claro. Pero creo que son, y lo he hablado mucho, ¿no? De esa parte de que
es verdad que tienes muchos momentos, muchas noches sin dormir, mucha ansiedad, el aprender a, vale, bueno, tú como productora, esto sí, esto no cuadre de agenda, vamos a cambiar esto por otro. Total. Pero luego cuando te da una alegría, es como que Se no te te olvida compensa todo. Claro. Es como este viaje, es como, vale, ya no ha pasado nada, ya se me ha olvidado Exacto. todo. Yo creo que es lo mismo a estar encima de un escenario cuando te aplauden, a ver el resultado de una peli cuando la has rodado, a parir, porque si no nadie repetiría. O sea, esta cosa mágica del cerebro que te olvidas que hay alguna parte que se resetea, ¡pap! Entonces te acuerdas de lo bueno y es lo que pesa, y lo otro como se te olvida. Sí. Cuando vuelve a pasar dices, pero ¿cómo no me acuerdo de esto? Ya había pasado. Pero se te olvida. Sí. Y creo que tiene que ser así también. Sí, para porque seguir. sale de dentro, yo creo. Sí. Qué guay, pues me alegro mucho. Yo también. Vamos a acabar con unas recomendaciones. Vale. Para seguir aprendiendo. Ok. Es muy rápido y simplemente me gustaría que a ver si me puedes recomendar un libro o que te estés leyendo, o uno que releas mucho o que tengas en la mesilla siempre. Algo que quiera. Pues mira, a ver, tengo, varios libros de cabecera que a mí me recuerdan a mi época, pues eso de la universidad, que leía mucho y muy recurrentemente, y además acaba de morir hace poco Milan Kundera, que siempre tengo ahí como muy presente la insoportable levedad del ser, que además tiene peli, pero para mí el libro, hubo algo en el momento en que me lo leí que me marcó mogollón, y recuerdo muchísimo pues el personaje de Sabina, que era una mujer como muy peculiar en ese momento. A mí hubo algo, lo leí muy jovencilla, como que me impactó. Entonces es un libro que tiendo a releer. Cada 2-3 años tiendo a releer. Me ha encantado Un amor, de Sara Mesa, que ya tiene peli ya, estrenada y todo. Y bueno, y recomiendo mucho, como no, Principiantes, de Carver, que para mí ha supuesto pues cosas preciosas en mi vida. Montarlo pues con el reparto soñado, tener una gira como tuvimos con Vicky Luengo, con Dani Pérez Prada, con Javi Gutiérrez, o sea, éramos los 4 y hemos formado familia, y continúa siendo así. Entonces, pues es un libro que también recomiendo un montón. Sí, tengo muchas ganas, me quedo con las ganas de ver a Vicky y... Prima Facie, sí, es que se han vuelto a agotar las entradas. Sí. Es que lo que hablábamos antes. ¿Ves? Ha pasado 2 semanas, ha agotado todo y la rebota, o sea, la recuperan, pero otras 2 semanas. Entonces, hace un trabajazo brutal. Está estupenda. Ella siempre está estupenda. Sí, estoy a decir, digo, es que... Sí. Y me llama la atención porque la inevitable verdad del ser, que es una peli, pero no me acordaba que me suena la peli, pero no la ubico ahora mismo. O sea, pues es una peli de los 90. El prota es Daniel Day-Lewis, es uno de los protas. Ostras, ahora no sé quién la ha dirigido. Pero es que, o sea, es verdad, lo has dicho y digo, me suena, y cuando has dicho película me ha venido y digo, sí, pero no la recordaba. Señor Google, tenemos que mirarlo. Sí, por favor. La insoportable levedad de ser. Pues me lo apunto. Pero para mí como que siempre eso, lo que tengo, que a veces me pasa lo contrario. Una vez que veo la peli, no es como que lo impregna todo. Ostras, si hay algo de la novela que a mí me tocó muchísimo, y sí, es un libro que me gusta como retomar así de vez en cuando. Lo voy a coger con ganas. ¿Tienes tiempo entre todo para ver alguna peli o alguna serie? Que lo intento. Como sufro de insomnio, pues mira, aprovecho. ¿Ves? Lo peor ¿qué te recomiendan cuando no puedes dormir? Que no cojas ninguna pantalla. Nada, pues yo lo hago. Perdón. Entonces, a ver, de cosas así que me han gustado mucho. Bueno, me encanta, estoy enamoradísima de, no sé cómo se pronuncia el nombre, Timothy Chalamet. Sí, me gusta todo lo que hace, entonces me gustó muchísimo Call Me By Your Name. Además, yo como soy de obsesiones, también como que me gusta volver a ver las pelis para ver como cosas distintas. Y la he visto de nuevo hace poco y me parece que hace un trabajo brutal. Este chico es impresionante lo que hace. Tiene como una cosa natural, que es bestial. Tiene otra peli muy guay también que se llama Beautiful Boy, que además está basado en una novela que trata una experiencia propia del autor sobre adicciones. Es un yonki que cuenta su experiencia, que ya rehabilitado. Y la peli está muy chula y él hace algo súper bonito también ahí. Y que estoy viendo ahora, bueno, lo que está viendo todo el mundo, ¿no? La Mesías, que es como... Sí. Yo he visto los dos. No podemos hablar de otra cosa que no sea esto. Y me está gustando mucho. Y
y no sé, así algo más de cine español que haya visto hace poco. Me gustó muchísimo, que no lo había visto, me gustó muchísimo El agua. Sí. Me gustó un montón. De los Goyas hace De los Goyas de hace dos, sí. Y era como que la tenía ahí perdida y me gustó muchísimo. Hay una peli francesa que se llama Petit Maman y que la recomiendo un montón. Es muy bonita, muy bonita. Pues yo voy a aprovechar también para recomendar una. Venga. Porque hemos estado hablando de Fele y de Malena Alterio también. Sí. Y justo hace poco creo que estrenaron en plataformas también Bajo Terapia, creo que se llama. Que me impactó. Me dejó loca. O sea, fue un momento de en plan... Porque ese tipo de películas me gustan mucho. Y al final era todo como muy... No sé, o sea, era muy inquietante todo. Sí. Y aparte del elenco, por supuesto. Y me dejó... Me encantó. Es que tiene un final con sorpresa. O sea, estaba viendo... Que además el director Gerardo Herrero lo ha resuelto muy bien porque viene de un libreto original de teatro. Ellos ya habían hecho la función. Sí. Y en teatro nos podemos tomar como muchas licencias que son unas licencias y ya está. Pero en cine es complicado. Entonces yo decía, ¿cómo va a resolver este final? Y lo ha resuelto súper bien. Wow. Y la peli está muy bien, yo también la recomiendo. Sí. Pues mira, ahora que dices esto, paso una pregunta. Cuando lo del libreto bajo licencia, o sea, cuando viene un texto, por ejemplo, lo que hablábamos de principiantes. Sí. Es un texto... que es una novela. Es una novela. El texto original es una novela. Bueno, relatos cortos en este caso, además. Es una recopilación de cuentos breves. En ese caso, tú, por ejemplo, en tu labor como productora, ¿ese qué sería el paso? ¿Que sería comprar los derechos de ese libro? Pues mira, por ejemplo, en este caso no había adaptación teatral. Entonces, primero tuve que enterarme de quién tenía los derechos literarios, quién los tenía en España. Vale. Que en este caso era Anagrama. Primero contacté con Anagrama. Desde Anagrama tuve que ir a los derechos de la obra originales que eran de La viuda de Carver, que los llevaba una agencia enorme, gigantesca, que tiene sedes en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y contactar con ellos para conseguir la cesión de los derechos y la autorización para hacer una versión que ellos tienen que aprobar. Una vez que hacéis la versión, se la pasáis y claro, exactamente, la versión de Juan, que hizo Cavestany, en este caso, hubo que pasarla y ellos la tuvieron que aprobar. Es más, tuvimos problemas con el cartel, porque el cartel original eran vasos, en realidad eran de agua. Y estaban inspirados, el fotógrafo que fue quien lo hizo, Sergio Parra, con el que trabajo muchísimo también para todas las producciones, estaban inspirados en una foto muy famosa de David Lynch, que tiene el vaso delante deformándole la cara. Vale. Entonces era como esta inspiración, pero la vida sobreentendió que era alcohol y no quería que se asociase una imagen glamurosa al consumo de alcohol, cuando su marido difunto está hablando todo el rato de alcohol y nos paramos la función bebiendo de la obra. de la hora y media, pero ella eso no quería que fuera en el cartel y hubo que cambiarlo. O sea que hay como muchas fases que superar, ¿no? Sí. Vale, es que eso no lo habíamos hablado y es verdad. Sí. Pues, Mónica, gracias por este viaje. Gracias a ti. Por enseñarme Galicia. ¿Cómo se diría muchas gracias? Moitas grazas. Moitas grazas por venir una vez más y ir a acompañarme en este camino. Moitas gracias a ti. Cando queiras, enséñoche Galicia. Por favor. Y vamos a comer percebes de beber codello. Por favor. Siempre. Muchas gracias y nos vemos. Sobre las tablas, debajo y todo por aquí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Sara. Un gusto. Como siempre.